cómo yo llego a un espectro de respuesta de sitio, que es realmente lo que uno busca cuando quiere hacer. Esto es como una evaluación sísmica personalizada. Cuando tú vas al código, cuando vas a la norma y trabajas con lo que serían los factores de sitio, todo lo que es la aceleración del terreno, el coeficiente de ajuste de terreno y todo esto, tú estás utilizando el código para poder construir un espectro de diseño. Fuiste a la tienda y estás comprando el pantalón de la talla que mejor se te adapta. Pero cuando hacemos un análisis de respuesta sísmica de sitio, realmente vas al sastre y cuando te toman la medida de todo completo para poder hacer el pantalón, esto es un análisis de respuesta sísmica de sitio. Es decir, se hace exactamente para todo lo que realmente ocurre en el terreno. ¿Okay? Quiere decir que un análisis de respuesta sísmica del sitio tomamos en cuenta la geotecnia del sitio, realmente la aceleración del suelo del sitio, las características del suelo y utilizamos como insumo algún terremoto de referencia que se parezca, es la mejor forma de definirlo, que se parezca en lo posible al sitio para poder construir el espectro de respuesta. Ojo, que es maravilloso, por ejemplo, cuando se diseña dentro de los Estados Unidos, porque las bases de datos de terremotos más importantes del mundo han sido diseñadas dentro de los Estados Unidos. Europa no se ha quedado atrás, tiene una base de terremotos bastante importante también, y hay otros países, Turquía también, hay otros sitios que han venido fortaleciendo su base de datos, pero la norteamericana está muy potente porque además es de fácil acceso, tiene un motor de búsqueda bastante potente que se adapta a la geotecnia del sitio, etcétera. Entonces, si tú vas a hacer un puente en California, realmente tienes un montón de información específica del sitio para construir el espectro de respuesta de sitio. ¿Okay? Ojo que los códigos, incluyendo AASHTO, ACE, API, NCR, la que sea, cualquier norma que siempre les va a explicar cómo construir un espectro para su proyecto, en donde teniendo un estudio técnico, ustedes construyen un espectro de diseño para el proyecto. Pero cuando el proyecto es de alto impacto, cuando el proyecto ya es una obra de infraestructura que exige que se construya con un espectro de respuesta particular de ese sitio, entonces se hace algo parecido a lo que vamos a hacer hoy. Obviamente hay casos mucho más complejos, obviamente hay situaciones más complicadas, pero quiero ilustrar hoy más o menos el procedimiento que se seguiría para yo decir, ok, este es el espectro de respuesta que yo voy a utilizar en este proyecto. O los espectros de respuesta. En un análisis de respuesta sísmica de sitio pudiéramos tener varios espectros y a partir de ahí se puede sacar la envolvente, se puede sacar el valor medio, también es otra de las modalidades que se utiliza mucho en la práctica. Entonces, cuando veíamos esta lámina, primero explicábamos por qué hacer un análisis de respuesta de sitio, un análisis de respuesta específico del sitio, les mostraba este proyecto y les decía que entendiendo la geología del sitio, eso es importante también, esto por lo general se denomina en la práctica ingeniería sísmica. En la práctica le decimos sismo a todo, ingeniería sísmica a todo, pero realmente hay profesionales de la ingeniería sísmica, ¿ok? Hay veces que uno conoce a un profesional que una persona dice, no, yo trabajo en ingeniería sísmica. Esta es una persona que entiende de sismogeotecnia, hace análisis de respuesta sísmica de sitio, entiende cómo funcionan los códigos desde el punto de vista de amenaza sísmica. De repente no entiende tanto de diseñar una conexión de acero o armar una viga o armar una columna. De repente no está tan experimentado en esa área, pero entiende muy bien lo que es la respuesta sísmica y lo que es la amenaza sísmica. Entonces, ese análisis de amenaza de sitio, ese análisis de respuesta sísmica es parte de todo lo que es la ingeniería sísmica. Y en esa parte, cuando uno identifica las fallas que existen en el sitio, la distancia que hay del puente a las diferentes fallas, el nivel de riesgo que tiene cada falla. Fíjense que en esta gráfica que les mostraba acá a la derecha, hay una curva de lo que sería excedencia anual versus aceleración, que me habla prácticamente de riesgo sísmico, y a partir de ahí uno puede construir espectros que uno lo puede comparar con un espectro de diseño o un espectro target. ¿Okay? El concepto del espectro target es ese espectro de diseño que manda el código, donde uno dice, bueno, yo puedo trabajar con un espectro target, pero si voy a hacer un análisis de respuesta sísmica del sitio, puedo utilizar un espectro target como referencia y puedo adaptar estos terremotos a la condición particular del sitio. Si el terremoto que ustedes tienen es del propio sitio, es maravilloso, es fenomenal. Lo que ocurre es que en la práctica, si estamos en Latinoamérica o en muchos otros sitios donde de repente
no se tiene toda la data sísmica a la mano, o incluso muchos sitios de Europa donde no está toda la data sísmica a la mano, bueno, uno utiliza un terremoto de referencia y lo adapta a la condición de sitio. ¿Okay? Entonces, bajo ese concepto, uno construye el espectro de sitio. Esto es algo bien interesante porque me ocurre mucho que muchos profesionales, después de muchos años trabajando, diseñando, etcétera, utilizando y construyendo espectros, un día se siente y dice, oye, ya entiendo realmente lo que es este espectro de diseño, lo que uno hace, porque realmente para entender bien el espectro de diseño que está dentro del código, realmente cuando uno hace un espectro de sitio, creo que salimos de dudas, porque ya luego el código lo que hace es incorporar factores, coeficientes que lo adaptan a una condición particular.